Lo que durante años pareció una fortaleza económica inexpugnable, hoy se desmorona ladrillo por ladrillo. Durante más de 2 décadas, Vladimir Putin construyó un modelo de poder que combinaba recursos naturales, control oligárquico y autoritarismo político. Era un sistema pensado no para innovar, sino para resistir. Y durante mucho tiempo, funcionó. Mientras el petróleo fluía, el dinero entraba. Mientras el gas llegaba a Europa, las arcas del Kremlin rebosaban. Y con esos recursos, Putin financió su ejército, compró lealtades internas y proyectó fuerza hacia el exterior. Pero toda arquitectura de poder, por más sólida que parezca, tiene un punto débil. Y el punto débil de Rusia es económico. Hoy, las sanciones internacionales, la guerra prolongada en Ucrania y la retirada silenciosa de China están exponiendo esa debilidad como nunca antes. No estamos hablando de una crisis pasajera, sino de una implosión estructural que podría reconfigurar la economía global. Este video desarmará capa por capa el secreto económico que el Kremlin ha tratado de ocultar, su sistema paralelo, su dependencia de alianzas frágiles y la bomba fiscal que late dentro de sus fronteras. Si quieres entender y desmolar las fuerzas que de verdad moldean el tablero internacional, suscríbete y activa la campana. Aquí no repetimos titulares, aquí te damos contexto real, crudo y directo. El ascenso de la fortaleza económica rusa. Para entender por qué el sistema actual está colapsando, primero hay que mirar cómo se construyó. Tras llegar al poder en 1999, Putin heredó un país fracturado por la transición postsoviética. Los años 90 habían dejado a Rusia con hiperinflación, pobreza y una clase política débil frente a los oligarcas. Putin revirtió ese escenario no con reformas profundas, sino con control vertical y recursos energéticos. A comienzos de los 2000, los precios del petróleo se dispararon en los mercados internacionales. El barril pasó de costar menos de $20 a superar los 100 en pocos años. Putin aprovechó esa ola como pocos, centralizó el sector energético bajo control estatal, doblegó a los oligarcas rebeldes y compró a los que aceptaron el nuevo orden. Usó los ingresos récord para pagar deudas, estabilizar el rublo y proyectar la imagen de una Rusia renacida. Europa, dependiente del gas ruso, se convirtió en su cliente cautivo. Alemania, Italia y buena parte de Europa del Este basaron su modelo energético en un suministro barato y constante proveniente de Siberia. Eso le dio a Moscú una palanca de poder gigantesca, no solo económica, sino geopolítica. Entre 2000 y 2014, Rusia acumuló reservas internacionales masivas y se convirtió en la tercera exportadora de energía del mundo. Mientras en Occidente se hablaba de modernización o integración económica, el Kremlin ya planificaba cómo resistir si algún día lo aislaban. Esa preparación silenciosa es la que explotó después de 2014, cuando las sanciones por Crimea empujaron a Moscú a construir un sistema paralelo, el sistema en la sombra. Mientras el mundo observaba los tanques cruzando la frontera ucraniana en 2022, el verdadero movimiento estratégico de Moscú se estaba jugando en otro frente, el económico. Después de 2014, el Kremlin entendió que la integración plena con Occidente era imposible, así que comenzó a levantar una red financiera alternativa. Rusia acumuló oro físico a niveles récord, desarrolló el sistema de pagos SPF para sustituir SWIFT, conectó su red con el sistema CPS de China, firmó contratos energéticos en monedas no occidentales y lanzó el rublo digital en 2023 para controlar su economía desde el Estado. El objetivo era claro: si Occidente cerraba las puertas, Rusia podría seguir comerciando usando su propia red y el respaldo de China e India. Durante un tiempo, pareció que funcionaba. En 2023, el comercio con China alcanzó los $240,000 millones, un récord histórico. India se convirtió en su mayor comprador de petróleo. Países como Turquía, Kazajistán o Emiratos Árabes se transformaron en válvulas comerciales grises, enviando a Rusia tecnología y productos que Occidente había prohibido. El Kremlin empezó a hablar abiertamente de un nuevo orden económico, en el que Occidente perdería influencia. Y muchos analistas comenzaron a dudar: ¿y si Rusia realmente logra resistir? Pero debajo de esa narrativa había un problema enorme. Este sistema dependía totalmente de que China jugara el juego,
y de que la guerra no destruyera la base productiva rusa. Hoy, esas dos condiciones están fallando simultáneamente. Las grietas internas. Bajo la superficie, la economía rusa ha comenzado a fracturarse. Los ingresos energéticos, que representaban más de la mitad del presupuesto estatal, se han desplomado desde 2023. El tope al precio del petróleo impuesto por el G7, combinado con los descuentos forzados a compradores asiáticos, ha recortado miles de millones en ingresos. La Agencia Internacional de Energía calcula que Rusia perdió al menos 15.000 millones de dólares en 2024, solo por vender crudo con rebajas a India y China. Al mismo tiempo, los ataques ucranianos con drones han golpeado duramente la infraestructura energética rusa. Más de una docena de refinerías clave, incluidas las de Volgogrado, Tartaristán y Kursk, han sido alcanzadas entre 2024 y 2025, reduciendo exportaciones, elevando costos internos y forzando reparaciones que Rusia ya no puede hacer sin tecnología occidental. La escasez de mano de obra se ha vuelto crítica. Más de 1 millón de trabajadores cualificados, ingenieros, técnicos, médicos, han abandonado el país desde el inicio de la invasión. Las industrias pesadas, tecnológica y de construcción están paralizadas en muchas regiones, y mientras tanto, el gasto militar se ha disparado a niveles que Rusia no veía desde la Guerra Fría. Más del 6% del PIB se destina hoy a sostener la guerra, drenando recursos de hospitales, escuelas y programas sociales. Para ocultar la crisis, el Kremlin ha prohibido la publicación de datos oficiales sobre producción de petróleo, presupuestos militares y estadísticas clave. Pero los precios internos, la inflación, que supera el 20% en alimentos y el deterioro visible de la infraestructura, cuentan otra historia. Las tiendas de regiones alejadas de Moscú se vacían, los salarios reales se desploman, y cada mes decenas de miles de jóvenes escapan para evitar el reclutamiento. Lo que antes era una economía autoritaria estable, hoy es una estructura sostenida por controles y represión. Y esa estructura comienza a resquebrajarse. China cierra la llave. Cuando Rusia más necesita oxígeno, su aliado más poderoso comienza a cerrar la válvula. Durante 2022 y 2023, China fue la línea de vida de la economía rusa. Absorbió petróleo con descuentos históricos, compró carbón, gas y fertilizantes, y permitió que empresas rusas operaran a través de su sistema financiero para evadir sanciones. Pekín no lo hacía por amistad, sino por conveniencia. Obtenía energía barata y consolidaba su influencia en Eurasia. Pero en 2024, la dinámica empezó a cambiar. Los bancos chinos, tanto estatales como privados, comenzaron a cerrar cuentas de empresas rusas. Lo hicieron discretamente, por miedo a las sanciones secundarias estadounidenses que ya amenazan a cualquier institución que facilite la evasión de bloqueos. Transferencias que antes tardaban horas, ahora se demoran semanas. Las exportaciones de alta tecnología china hacia Rusia comenzaron a disminuir. Y lo más significativo, los grandes proyectos estratégicos se frenaron. El gasoducto Poder de Siberia 2, que Rusia promocionaba como la alternativa perfecta al mercado europeo, quedó estancado. China exige precios mucho más bajos que los que Europa pagaba, y además quiere condiciones ventajosas que Moscú, debilitado, no puede rechazar fácilmente. Pekín empezó a diversificar discretamente sus fuentes de energía, incrementando compras a Medio Oriente, África e incluso Estados Unidos, reduciendo su dependencia de Moscú. Y para Rusia, eso es una señal inequívoca. El salvavidas se está retirando. China no quiere hundirse con Rusia. Sabe que, si el sistema financiero ruso colapsa, su propia economía podría verse arrastrada. Así que está reduciendo exposición, paso a paso, sin declaraciones ruidosas. Y esa retirada silenciosa es un golpe mortal para el sistema paralelo que Putin construyó durante más de una década. Y aquí vale la pena hacer una pausa. En este canal no nos quedamos en la superficie. Vamos más allá de los titulares para mostrarte las fracturas estructurales que están moldeando el futuro global. Si valoras este tipo de análisis, suscríbete y activa la campana, porque entender lo que viene empieza por ver lo que otros prefieren ignorar. La burbuja financiera del Kremlin. Mientras China retrocede, dentro de Rusia crece una burbuja financiera cada vez más insostenible. Para cubrir su déficit creciente, el Kremlin ha adoptado tácticas de emergencia que recuerdan a la etapa final de la Unión Soviética. Obliga a los bancos estatales y privados a comprar bonos del Estado,
imprime dinero disfrazado de inversiones estratégicas y manipula las estadísticas oficiales para crear una imagen de estabilidad que ya nadie dentro del sistema cree. Los bancos regionales están bajo presión brutal. Al financiar de forma forzosa al Estado y a empresas zombies, industrias que operan con pérdidas crónicas se están llenando de activos incobrables. Las empresas estatales, que antes eran motores del modelo exportador, hoy sostienen sectores enteros que solo existen gracias a subsidios artificiales. Muchas fábricas continúan funcionando solo para mantener el empleo y evitar protestas masivas, no porque tengan demanda real o rentabilidad. Los oligarcas están cada vez más inquietos. Algunos han visto desaparecer fortunas por las sanciones. Otros han huido al extranjero, trasladando capitales a Emiratos, Turquía o Asia Central. Y un número creciente ha muerto en circunstancias misteriosas, caídas de balcones, accidentes de yate o supuestos suicidios. Este clima refleja un pacto de poder que ya no es estable. Putin siempre mantuvo el control combinando miedo, dinero y lealtad. Pero cuando el dinero se acaba, el miedo no siempre basta. Mientras tanto, en las regiones alejadas de Moscú, comienzan a sentirse las tensiones sociales. Huelgas en fábricas por salarios atrasados, protestas locales por el aumento del costo de vida y emigración masiva de jóvenes para evitar el reclutamiento. La imagen de un régimen monolítico se va deshaciendo desde dentro, no por una revolución repentina, sino por erosión continua. El efecto dominó global. El colapso de la economía rusa no es un evento aislado, es una onda expansiva que puede afectar a todo el planeta. Rusia sigue siendo uno de los principales exportadores de energía, cereales, metales estratégicos y fertilizantes del mundo. Si su sistema económico y logístico entra en crisis profunda, los mercados globales podrían vivir un nuevo shock inflacionario, especialmente en energía y alimentos. Europa, aunque redujo su dependencia del gas ruso, sigue vulnerable. Sus reservas de gas tienen límites y su infraestructura aún no está completamente diversificada. Un colapso ruso podría provocar picos de precios que recordarían al invierno de 2022. Asia tampoco saldría ilesa. China, India y otros países asiáticos que hoy compran energía barata rusa podrían enfrentar interrupciones o renegociaciones forzadas. Los mercados financieros también reaccionarían. Fondos soberanos, bancos europeos y asiáticos tienen exposición indirecta a deuda rusa, bonos de empresas estatales o contratos energéticos a largo plazo. Si el Kremlin entra en default masivo, el contagio podría extenderse a bancos medianos y mercados emergentes. Y hay otro riesgo. Un Kremlin acorralado podría reaccionar de forma agresiva para desviar la atención del colapso interno. Esto podría significar escalar el conflicto militar en Ucrania o en otras fronteras, utilizar el gas o el petróleo como arma política, o lanzar campañas cibernéticas para desestabilizar mercados o gobiernos occidentales. Lo que empezó como un problema económico puede transformarse en una crisis geopolítica mayor, con ramificaciones en todos los continentes, y es precisamente esta posibilidad la que muchos gobiernos están analizando en silencio. Escenarios 2025-2030, el desenlace. La pregunta ya no es si el sistema económico de Putin colapsará. La verdadera incógnita es cuándo ocurrirá, cómo se manifestará y qué consecuencias tendrá para el resto del mundo. Rusia se encuentra en un punto histórico en el que cualquier desenlace reconfigurará el tablero geopolítico global. A corto y mediano plazo, se perfilan 4 escenarios principales, pero cada uno abre subescenarios y dinámicas que podrían acelerar o retardar la caída. Escenario 1. Colapso controlado. En este escenario, el Kremlin reconoce internamente la gravedad de la crisis económica y actúa de forma pragmática. No hay discursos triunfalistas ni narrativas de resistencia heroica. Hay negociaciones silenciosas, principalmente con China y algunos países de Oriente Medio. Moscú aceptaría condiciones desventajosas para evitar un colapso total, vender energía a precios aún más bajos, permitir a bancos chinos un control más profundo sobre el sistema financiero ruso y ceder soberanía económica a cambio de liquidez. En términos prácticos, Rusia se convertiría en una economía satélite de Pekín, dependiente del yuan, integrada en la red financiera china y con su política exterior alineada a los intereses estratégicos de Xi Jinping. Este escenario implicaría que Rusia abandone su aspiración de ser un polo alternativo y asuma un rol subordinado. Sería una rendición económica sin titulares,
pero profundamente transformadora. Para el mundo, esto consolidaría el eje chino como principal beneficiario del declive ruso. Escenario 2. Implosión fiscal y política. Este es uno de los más inestables. Aquí, la burbuja interna explota sin capacidad de contención. Imagina un banco regional grande colapsando, desatando pánico financiero. Empresas estatales dejan de pagar salarios. Regiones enteras comienzan a acumular tensiones políticas y económicas. En un país con la extensión territorial y diversidad social de Rusia, una crisis fiscal puede transformarse rápidamente en fragmentación política. Podrían resurgir tensiones étnicas y separatistas, como en el Cáucaso, en repúblicas con mayoría musulmana, o en regiones alejadas como Siberia Oriental. Gobernadores regionales podrían retener recursos o desafiar al centro. La historia de la URSS muestra que las crisis económicas mal gestionadas abren grietas en el centro del poder. En este escenario, el Kremlin perdería capacidad para imponer control vertical y se abriría un periodo de transición caótica, con luchas de poder internas, posiblemente entre élites de seguridad, oligarcas y estructuras regionales. Para el mundo, esto equivaldría a un vacío de poder en la mayor potencia nuclear del planeta, un riesgo geopolítico sin precedentes desde 1991. Escenario 3. Escalada externa. Este escenario es peligroso y, lamentablemente, plausible. Si el Kremlin percibe que el colapso interno es inevitable, puede intentar exportar la crisis. Esto significa provocar crisis externas para obligar a Occidente y otros actores a negociar en sus términos. Podría intensificar ataques en Ucrania, abrir nuevos frentes híbridos en los Balcanes, el Ártico o Asia Central, lanzar ciberataques masivos contra infraestructuras occidentales o incluso provocar crisis energéticas controladas cortando suministros estratégicos. El objetivo no sería ganar militarmente, sino forzar un cambio de equilibrio, generar suficiente caos internacional para obtener concesiones económicas o alivios de sanciones. Este escenario tendría consecuencias globales. Europa enfrentaría un nuevo invierno energético crítico. Los mercados se volverían extremadamente volátiles. Los gobiernos occidentales se dividirían entre quienes quieren resistir y quienes preferirían negociar. Es una jugada de alto riesgo. Si sale mal, acelera el colapso interno. Si sale bien, podría congelar la crisis por algunos años más. Escenario 4. Estancamiento prolongado. Este escenario es el más sutil y el más realista si no ocurre ningún shock repentino. En lugar de una explosión, Rusia se desliza lentamente hacia una decadencia estructural. La inflación se mantiene crónicamente alta. La fuga de capitales continúa. La inversión extranjera desaparece. La población más productiva emigra. El país sobrevive gracias a exportaciones con descuento, dependencia de China y represión interna. No hay colapso súbito, pero tampoco recuperación. La economía se convierte en un cuerpo inerte conectado a máquinas externas, sin innovación, sin dinamismo, sin soberanía real. En términos geopolíticos, esto implicaría una Rusia convertida en potencia gris, debilitada, impredecible y subordinada, pero aún capaz de generar turbulencias regionales. Impacto global. Europa, Asia y América Latina. Cada uno de estos escenarios afectaría al mundo de forma distinta. Para Europa, la clave está en la energía y la seguridad. Un colapso desordenado podría provocar escasez repentina de gas y petróleo, crisis migratorias desde regiones rusas fronterizas y aumento de amenazas híbridas. Para Asia, especialmente China e India, el desenlace ruso definirá el equilibrio energético de la próxima década. Un satélite ruso bajo control chino reforzaría el poder de Pekín, mientras que un colapso total crearía un vacío peligroso en Eurasia. Y para América Latina, aunque más distante, el impacto sería económico y diplomático. Cambios en precios globales de energía, reconfiguración de alianzas internacionales y mayor presión para posicionarse en uno de los bloques en competencia. Factor interno, reacción del Kremlin. Más allá de los escenarios, un punto crucial es cómo reaccionará la élite gobernante rusa ante la crisis. Putin ha construido su poder sobre una mezcla de miedo, control mediático y distribución de riqueza. Si una de esas patas se rompe, y ya está ocurriendo, su círculo interno podría dividirse entre halcones dispuestos a escalar y pragmáticos interesados en sobrevivir políticamente. En los próximos años podríamos ver luchas internas dentro del aparato de seguridad, reacomodos en la estructura oligárquica,
e incluso intentos de sucesión controlada para preservar el régimen sin Putin al mando. Factor tiempo. Ninguno de estos escenarios se desarrollará de un día para otro. Estamos hablando de un proceso que puede tomar entre 1 y 5 años, con avances, retrocesos, crisis puntuales y reacomodos estratégicos. Pero el reloj ya empezó a correr. Cada ataque a una refinería, cada banco chino que cierra cuentas, cada joven ruso que emigra, son señales de que el sistema se está vaciando por dentro. El Kremlin puede ganar tiempo, pero no puede revertir una tendencia estructural que lleva años gestándose. En resumen, la propaganda del Kremlin intenta tapar las grietas, pero ya no puede. Las sanciones asfixian, la guerra consume, la población huye, China se aleja, y la burbuja económica de Putin se acerca a su límite. Rusia construyó un sistema para desafiar al orden económico global, pero ese sistema depende de aliados que ya no están tan dispuestos y de cimientos internos que están resquebrajándose. Cuando este sistema estalle, sea por implosión lenta o por crisis repentina, el impacto no será local, será global. Si este análisis te dio una perspectiva más clara, suscríbete y activa la campana. Dale me gusta para apoyar este tipo de contenido profundo. Y mira el video que te dejo aquí, donde revelamos cómo China está redibujando el mapa económico mundial ante la retirada rusa.